Muy buenos días, muchas gracias por venir, queridos alumnos, ¿cierto? Esta hora solamente es como que induce a despertar a las personas que están entrenadas a levantarse temprano. Hoy es relativamente tarde para ustedes porque las clases de nosotros siempre son a las 6 de la mañana, o sea que 7 es casi que ultra tarde, ¿sí? Este es realmente una clasecita. Ahí vamos a hablar un poquito de biomarcadores en tumores sólidos. Digo que es una clase porque a pesar de que hay muchas cosas que están nuevas y las voy a resaltar, o sea que serían la parte de actualización, también quiero enfatizar algunas cosas viejas que frecuentemente se nos olvidan con respecto a los biomarcadores. Entonces va a tratar de ser una clase completa sobre el tema. Y a pesar de que muchos son los ausentes, ellos se van a perder una oportunidad importante de entender una de las cosas que más relevancia tiene para el médico no especialista en cuanto al manejo de los pacientes oncológicos. En realidad los biomarcadores se utilizan para determinar el riesgo, se utilizan para el tamizaje, para el diagnóstico diferencial, para establecer el pronóstico, para predecir cómo va a responder un tratamiento X o Y a alguna cosa y para el seguimiento. Y los criterios para incorporar un biomarcador son muy específicos. No todo lo que parece un biomarcador es finalmente un biomarcador. Se requiere, pues por lo menos un biomarcador de uso común. Se requiere una definición precisa del ámbito de uso. O sea, uno no lo va usando por lo que cree, sino por lo que tenga la evidencia para utilizarlo. Se debe establecer muy bien la magnitud de los desenlaces cuando los biomarcadores son distintos, cuando está positivo o negativo, por ejemplo. O cuando hay precisión y se debe precisar esa magnitud de esa decisión. Entonces el temario de hoy es, fíjense, bastante extenso: cáncer de mama, cáncer gastrointestinal, que incluye páncreas, cáncer de colon, de pulmón, de tumores germinales, cáncer de próstata, cáncer de ovario y nuevo para nosotros en el mundo son los biomarcadores de tipo melanoma, que son supremamente interesantes. Cáncer de mama, esto ya es clásico, ya lo vimos ayer. Yo creo que ustedes quedaron pues con la cabeza grande ayer de tanto HER2, receptores hormonales, luminal A, triple negativo. Se sentían un poco anonadados porque ustedes decían, este es un curso de actualización en oncología y no nos han hablado sino biología molecular, y solamente nos han hablado de expresión genética y de moléculas y de vías y más vías, y cuando uno cree que terminan las vías nos dan otra vía, y resulta que es un curso de actualización en oncología. Así es la oncología es hoy en día esto, es pura vía y pura cosa. Pero en cáncer de mama, pues los biomarcadores siguen siendo los receptores hormonales, el HER2, la expresión génica. Ayer nos hablaban varias personas de Oncotype y Mamaprint, que no son simplemente, sino son huellas de expresión de genes que nos permiten inferir cómo va a ser el comportamiento futuro del cáncer de mama temprano, el cáncer que uno cree que curó con la cirugía. Y los pongo aquí en amarillo porque quiero que ustedes los vean muy detenidamente, muy cuidadosamente, para que los analicen, ¿cierto? Los mediten y los internalicen y los expulsen. Son el antígeno carcinoembrionario, el CA15-3 y el CA27-29. Quiero que ustedes lo miren muy bien porque a pesar de que parecen marcadores tumorales, no son marcadores tumorales que realmente nos ayuden en el manejo, ni en la predicción, ni en ninguna otra cosa, ¿sí? Infortunadamente uno no está solo en este mundo, sino que uno está, bueno, afortunadamente uno no está solo, pero algunas de las personas que nos acompañan son amantes de estas cosas. Y nos llegan los pacientes que nosotros vemos por cualquier otro motivo, ellos les mandan el marcador llega elevado, una situación que es ininterpretable, y de todas maneras nos ponen en tremendo lío, porque llega alto en biomarcador que no sirve para nada, y nosotros ¿qué hacemos con eso? Nos generan confusión, ofuscación, y pues en algunos momentos nos hacen hacer exámenes que no hubieran sido necesarios, que no van a beneficiar al paciente.
Esta grafiquita ya la vimos ayer. En cáncer de mama, los biomarcadores que tienen que ver con receptores hormonales y con HER2 son absolutamente esenciales para tratar de establecer cuál es el tipo de tumor. Entonces, aquellos que tienen HER2 positivo se llaman HER2 positivo. Aquellos que tienen receptores hormonales positivos y HER2 negativos se llaman luminal A y luminal B, dependiendo del grado histológico, si es un grado alto o un grado bajo. En luminal A son un grado bajo, si son luminal B son grado alto. Esto tiene que ver con la histología propiamente. Y se denominan triple negativos, a los que le dedicamos 12 minutos ayer contándonos nuestras cuitas de cómo no funciona muy bien casi nada de lo que les damos. Entonces, es supremamente importante hacer estos marcadores, porque estos biomarcadores, los receptores hormonales, son factores predictivos de respuesta a hormonas, como el tamoxifen, por ejemplo, y son pronósticos, porque tienen mejor pronóstico, como muy claramente nos lo expresó la doctora Franco ayer. El HER2 es también predictivo y pronóstico. El HER2 nos dice que es una enfermedad más agresiva cuando es positivo, cuando está sobreexpresado, y es pronóstico porque también es pronóstico y es predictivo porque nos ofrece la predicción de respuesta a los agentes anti-HER2 como el trastuzumab y el apatinib. ¿Sí? Los triple negativos es pronóstico, más no predictivo, no nos dice nada sobre cómo va a responder, nos dice más bien que no van a responder a las terapias dirigidas. Aquí está la definición de qué es HER2 positivo. Todo esto es por consenso. La ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, es probablemente la más robusta de las sociedades de oncología del mundo y una que pues lógicamente ha influido mucho en nosotros, tres de nosotros que nos entrenamos en el exterior, y fundamentalmente miramos a la ASCO como en la parte científica como la guía más importante a seguir. Otros siguen otras cosas, pero la ASCO es supremamente importante. Y miren ustedes qué es un receptor hormonal positivo, ¿sí? Más del 1% o igual al 1% de las células nucleares que sean inmunoreactivas, ¿sí? 1%, no 3%, no 10%, no 90%. Con el 1% se considera positivo. Esto es un gran cambio, aunque ustedes no lo crean, porque antes se requería que fueran 10% y después se bajó al 3%, ya es 1%. ¿Por qué? Porque hay probabilidad de respuesta a terapia hormonal aún con el 1%. Ahora, ¿qué sucede? Lógicamente responden con más entusiasmo aquellos que tienen 90%, 99%, que quien tiene 1 o 2%. O sea, entonces se configura el concepto de estrógeno rico o estrógeno pobre, receptores de estrógeno rico o receptores de estrógeno pobre. Pero de todas maneras, un 1% es suficiente. Ahora, ¿qué pasa con el receptor de progesterona? Si usted tiene el receptor de estrógeno positivo, no le importa si el receptor de progesterona es positivo o negativo, porque finalmente ya tiene el receptor de estrógeno. Pero ¿qué pasa al revés? Si el receptor de progesterona es positivo y el receptor de estrógeno es negativo. Y la respuesta, a pesar de que no es particularmente robusta, la respuesta es que los pacientes que tienen receptor de progesterona positivo también son considerados hormonosensibles, o al menos potencialmente hormonosensibles. Entonces, si un paciente solamente tiene receptor de progesterona positivo, puede ser susceptible a terapia antiestrogénica. Y ustedes podrán decir, pero doctor, todos sabemos que los estrógenos y la progesterona son distintos, pero realmente no es que uno le esté dando terapia antiestrogénica a ese receptor de progesterona, sino que el hecho de que el receptor de progesterona sea positivo nos indica que esa célula es respondedora a estrógenos con la mayor seguridad. Entonces, por eso se recomienda. ¿Qué se considera con la terapia anti-HER2? No les voy a repetir esto, ustedes lo vieron ayer demasiadas veces seguramente, pero lo que sí es importante es que el algoritmo para evaluar el HER2 es relativamente complejo y se los voy a explicar.
Cuando uno hace un HER2, básicamente le da una respuesta inmunohistoquímica, se hace por inmunohistoquímica y puede darle uno de 4 valores: 0, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Cuando es 0 o 1, se considera que es negativo. Y cuando es 3 cruces, se considera que es positivo. Y hay unos criterios muy bien establecidos por el Colegio Americano de Patología para establecer que 0, 1, 2 y 3 cruces, y se ha llegado a un acuerdo más o menos entre los diferentes patólogos internacionales al respecto. Obviamente hay un área gris. El área gris son las 2 cruces. ¿Sí? Cuando por inmunohistoquímica son 2 cruces, hay que proceder a hacer un test adicional confirmatorio, porque 2 cruces se considera indeterminado. Y esa prueba confirmatoria se hace con FISH, que nos dice si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Y ese es el tema. Entonces, todos los 2 cruces los mandamos a Bogotá a que le hagan un FISH, o de pronto aquí en Medellín ya también se puede hacer, a que le hagan un FISH. Si el FISH da positivo, se adjudica como positivo y se considera HER2 positivo a todas las mujeres que tengan por inmunohistoquímica 3 cruces o incluyendo también las que tengan por inmunohistoquímica 2 cruces, o sea, indeterminados, que sean FISH positivos. ¿Qué problemas tenemos ahí? Tenemos 2 problemas importantes que yo quiero resaltar. El primero, que los carcinomas ductales in situ, o sea, esas lesiones que no son invasoras, ¿qué se recomienda con respecto al 15-3, 27-29 y todo eso? Pues que si usted lo hizo y apareció alto, pues ya le tocó seguirlo haciendo, ¿sí? Para hacer seguimiento. Pero si usted es mejor no hacerlo, para no tener que enredarse, porque al final del día no hay nada que nos jale ese marcador o ese tipo de marcadores como antígeno carcinoma embrionario y de estos otros que nos ayuden para nada. Muy bien. Aquí hay una cosa que no es marcador tumoral, en el sentido en el que yo lo definí, pero es nuevo y creo yo que es marcadoroide desde la perspectiva nuestra, ¿sí? Este es un trial que fue presentado en San Antonio. Ustedes han oído hablar de San Antonio ayer y hoy. San Antonio es donde se presenta todo lo de mama cada año en diciembre. Uno llega allá, se aburre en la ciudad y entonces entra a las conferencias. Porque no hay nada que hacer, ¿cierto? Es un lugar pues olvidado por Dios, excepto por los mastólogos. Entonces, en San Antonio se presentó este estudio en donde a mujeres que tenían cáncer de mama operable, 2000 de ellas, les daban quimioterapia con taxanos y antraciclinas fuertes, ¿sí? Y después de un número de ciclos evaluaban respuesta, miraban si había bajado de tamaño o no, con lo que fuera, mamografía, resonancia, examen clínico, lo que fuera. Valoraban respuesta y aquellas que no habían tenido una respuesta suficiente, les cambiaban el esquema, y aquellos que tenían una respuesta suficiente, les continuaban el mismo esquema. Perfectamente lógico, y después las operaban. ¿Sí? Entonces, como en la mitad del proceso, les hacían una evaluación. Hasta hoy, uno lo que hace es como una especie de locomotora. Usted arranca, tenga o no respuesta, le mete todas las antraciclinas, todos los taxanos y las manda a operar. Y ya, si hubo respuesta, bacano, y si no, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Pero en este trial germánico, pues, alemán, se hizo esta valoración intermedia. Yo lo llamo como un marcador tumoral porque en cierta manera uno no hace esa valoración intermedia de respuesta con demasiada precisión. Y mire qué interesante, ¿sí? Miren los hazard ratio para el manejo manejado por la respuesta convencional, y mire cómo les fue aquí aquellos que respondieron, ¿cierto? Los pacientes que respondieron con TAC versus 8 versus 6 les fue supremamente, pues no hubo diferencia entre un grupo y el otro, ¿cierto? Y los que no respondieron les cambiaron la quimioterapia, y miren cómo el hazard ratio fue 0.59, o sea, fue 41% mejor el que les hubieran cambiado de tratamiento que les hubieran continuado el tratamiento. Entonces,
Esto es un paradigmático, o sea, nos está diciendo que si a usted algo no le está funcionando en la mitad del camino, lo más probable es que no le va a funcionar, entonces cambie de esquema. Es el primer trial en donde eso vemos en cáncer de mama, o sea que parece, en cierta manera es como una especie de marcador tumoral, ¿sí? Pasemos ya a cánceres gastrointestinales. En cánceres gastrointestinales el update final último fue en el 2006 y pues fundamentalmente está el antígeno carcinoembrionario para cáncer de colon y recto, ¿sí? El antígeno carcinoembrionario es absolutamente esencial en la investigación antes de la cirugía, después de la cirugía, cada 3 meses en el seguimiento durante por lo menos los primeros 3 años y de pronto hasta los 5 años, ¿sí? Puede que no cada 3 meses, pero sí cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el antígeno carcinoembrionario tiene todas esas características que queríamos en un buen marcador tumoral. Está alto cuando hay enfermedad, está bajo cuando no hay enfermedad, en la mayoría de las veces. Cuando se sube uno tiene que sospechar la enfermedad. Cuando se sube hay más o menos un tiempo de distancia entre detectar la masa de aproximadamente unos 4 o 6 meses. O sea que nos da un tiempo para la investigación y es un marcador que es esencial. O sea, a diferencia del cáncer de mama, en cáncer de colon, el antígeno carcinoembrionario sí nos es de mucha utilidad. Hay una cosa que se llama la inestabilidad microsatelital, ¿sí? Que parece indicar que quien lo posee no responde bien a terapias con fluoruracilo en estadios 2, ¿sí? Ese marcador es muy inestable y no se recomienda en forma rutinaria todavía hasta que no se vuelva más preciso su investigación. Lo mismo que la pérdida de heterocigosidad con el 18Q-, ¿sí? Cáncer de páncreas. En cáncer de páncreas, el equivalente funcional al antígeno carcinoembrionario es el CA19-9. Y el CA19-9, que yo le tenía manejaba un gran escepticismo, se convirtió en un aliado muy importante en el manejo de los pacientes con cáncer de páncreas. Por decirlo de esta manera, si usted después de un cáncer de páncreas, de hacerle un Whipple, el CA19-9 está por encima de 100, ese paciente mejor trátelo como enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque no le va a ir bien ni 5. Y ahora vamos a tener una charla sobre enfermedad metastásica en una de las infinitas charlas que tengo en el día, ¿sí? Pero si tiene más de 100 pilas, ¿cierto? Es una enfermedad metastásica y se va a comportar mal con unas supervivencias parecidas a las de enfermedad metastásica de 3, 6 meses y cosas de esas si uno no lo trata así. Si está por debajo de 100, y lo normal es más o menos hasta 20 o 30, pues, o sea, si está por debajo de 100, tiene buen pronóstico. Si uno empieza a notar que sube, que empieza a subir, tiene que ir pensando en que la enfermedad está progresando, ¿sí? Recuerden que subir es duplicarse cuando está normal, ¿sí? O salirse del rango normal que tenga el laboratorio en particular. Entonces el CA19-9 se ha convertido en un marcador. Todos estos son glicoproteínas que son excretadas por las células tumorales y por las células normales. El páncreas genera 19-9, una cantidad menor, ¿cierto? Pero cuando se incrementa tienen que ver con la transición la mesoderma ectodérmica que ocurre en muchas de las neoplasias. Otro marcador tumoral del que no hemos hablado hoy, pero que no hemos hablado hasta ahora, pero que vamos a hablar en el día, es el KRAS. Resulta que la mutación del KRAS, como ustedes muy probablemente saben, si son alumnos míos lo saben pues ya hasta el cansancio, la mutación del KRAS constitutivamente activada
es un problema importante en los pacientes con cáncer de colon. Aproximadamente el 40% de los pacientes con cáncer de colon tienen mutación constitutivamente activada del KRAS, y ustedes pueden ver en ese histograma, en esa pie chart, cómo yo voy a tratar de encontrarlo, a ver si soy capaz de leerlo, ¿sí? Cómo realmente uno puede dividir el mundo de cáncer de colon en dos subgrupos, los de KRAS mutados y los otros. Los otros también pueden tener mutaciones. Miren, hasta el 10% tienen mutación del BRAF, que para efectos prácticos tiene la misma connotación de tener mutación del KRAS, ¿sí? Y los pacientes con KRAS mutado, como el KRAS está por debajo de los receptores de factores de crecimiento epidérmico, hace insensible a esa molécula, a esa célula tumoral, a la actividad de los inhibidores del EGFR. Entonces, esa es la característica. Por eso, si usted tiene un cáncer de colon metastásico en quien piensa darle tratamiento oncológico con inhibidores de EGFR, y existen, a esos pacientes se les debe medir ese biomarcador que es el KRAS. Se envía la sustancia, el tejido tumoral, en este momento se envía a Bogotá. Andrés Cardona o alguien de la Fundación Santa Fe Bogotá, Andrés Cardona viene ahora y nos va a dar una charla. Él es un biólogo molecular, oncólogo clínico y epidemiólogo, y él nos dice, hay mutación en tal codón de ese KRAS. Miren cómo el KRAS está por debajo, aquí está el RAS, aquí está el factor de crecimiento epidérmico, el receptor. Entonces, si este está constitutivamente activado, bloquear esto no va a ser ningún beneficio, no va a causarnos no va a hacer que la persona viva más. Lo mismo pasa con el BRAF. El BRAF está mutado, también constitutivamente activado en el 10% de los pacientes con cáncer de colon, pero todavía no se ha visto la gran importancia de hacer el uso de esa biomarcación, porque eso ya confiere demasiado costo al enfoque, al estudio de los pacientes. Entonces, ninguna organización internacional todavía recomienda en forma rutinaria establecer la marcación del BRAF. En todo caso, quienes tienen la mutación del KRAS no tienen la mutación del BRAF y viceversa, o sea, son mutuamente excluyentes. Entonces, si uno quisiera ver el BRAF, coge a todos aquellos pacientes, toma a todos aquellos pacientes que son KRAS no mutados y a ellos les hace el BRAF, y con eso se ahorra un 40% de muestras. Cáncer gástrico, ahora vamos a tener una charla sobre cáncer gástrico que la va a dar el doctor Mauricio, la doctora Alicia Henao, ¿sí? Es importante saber que el cáncer gástrico también tiene sobreexpresión del HER2, como vimos en cáncer de mama. Miren ustedes cómo en diferentes partes del mundo hay aproximadamente un 20% de pacientes que tienen sobreexpresión del HER2. Infortunadamente ese 20% parece que vive en otras partes fuera de Latinoamérica, porque nosotros no los hemos podido encontrar. Sí, la casuística de nosotros es de lo más triste, es el 13%, o sea, no hemos podido encontrar ese 20%, y eso ha sido bastante frustrante porque el cáncer gástrico es muy importante. Y ustedes dirán, ¿pero por qué frustrante sabiendo que el HER2 es una cosa mala? Frustrante porque hay droga para eso, como ustedes muy bien saben. Entonces, así como en cáncer de mama se utilizó trastuzumab en pacientes HER2 positivo, pues también hay estudios con cáncer de estómago HER2 positivo tratados con trastuzumab. Y ese estudio, un estudio del que se va a hablar después, que es el TOGA, mostró que aquellos pacientes que eran HER2 positivo, con cáncer de gástrico metastásico, que recibían trastuzumab, tenían una supervivencia mucho más alta que las personas que no lo tenían. De nuevo, la forma de hacer la evaluación es 2 cruces es indeterminado, se hace FISH, 0, 1 cruz es negativo, 3 cruces es positivo.
Entramos ahora a pulmón. De esto también hemos estado un poquito familiarizados en el curso, en la sesión de ayer hablamos algunas cosas de esto. Está la mutación del EGFR, la expresión del EGFR y la mutación del ALK-ML4. Voy a dejar esta última, la mutación del ALK-ML4, que ustedes dicen, ay por Dios, que mañana, no, arrancó mal esto. ¿Sí? El ALK-ML4 es supremamente importante, pero voy a decir nada más dos cosas, pero sí voy a hablar de la mutación del EGFR, la mutación de los cánceres de colon en adenocarcinoma. La mutación del EGFR constituye aproximadamente el 17%, lo que más o menos constituye el 10% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas en general en Occidente. O sea, esa es la proporción. Y aproximadamente un 4% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas o un 7% de adenocarcinomas, porque los adenocarcinomas son la fracción dominante de cáncer de pulmón de células no pequeñas, tienen mutación del ALK-ML4. ¿Sí? El EGFR mutado ocurre predominantemente, como ya sabemos, en mujeres, es muy común en asiáticos o bien orientales, es extraordinariamente común en los cánceres, en los adenocarcinomas pulmonares de no fumadoras, ¿sí? Y en cierta manera es la contraposición a el KRAS. El KRAS se muta en la inmensa mayoría de los fumadores, en tanto que el EGFR se muta en los no fumadores, y eso es como un espectro que va de un lado al otro. Como todos los espectros no es tan limpio, hay coexistencia de muchas cosas, pero cuando el EGFR está mutado, casi nunca el KRAS está mutado. Ya hablamos sobre el estudio IPAS, ¿sí? Donde aquellos que tenían mutación, o sea, los pacientes que tenían mutación positiva, tuvieron un 52% de más chance de supervivencia libre de progresión que los que recibieron quimioterapia convencional, utilizando una droga que bloquea el EGFR. Entonces, esa es una muy buena razón para que por lo menos en los no fumadores que sean adenocarcinoma, nosotros miremos si ese paciente tiene o no la mutación del EGFR. Entonces ustedes me podrán preguntar, pero es que esto es ciencia ficción, eso no se hace acá, eso pues tanta mutación y tanta cosa, eso lo leemos es en Harrison's, ¿cierto? Pero después decimos en nuestro medio no se puede hacer. Les cuento que en nuestro medio sí se hace. Todo esto, el paciente que tenga cáncer de pulmón, adenocarcinoma, que el oncólogo piense que necesita ser investigado, se le hace el estudiecito lo hace la industria farmacéutica, no lo autorizan las aseguradoras, lo hace la industria farmacéutica por la bondad de su corazón y porque además tienen drogas que ellos mismos pues tratan de promover, que efectivamente manejan ese medicamento, esa mutación. Entonces, realmente hay forma de hacer esa mutación, y ese 10% de cáncer de pulmón, y si entendemos que 10% de cáncer de pulmón es más o menos 130 a 140 mil personas por año, estamos hablando de una mayor frecuencia que muchos de los cánceres de los que vamos a hablar. Entonces, 10% de cáncer de pulmón es un jurgo de pacientes, considerando que el cáncer de pulmón es el gran... Sí, la palabra jurgo no te gustó, ¿cierto? Pero yo sé, es poco elegante. Es una gran cantidad de pacientes que se pueden beneficiar de una terapia que es sustancialmente menos tóxica. Vemos cómo los pacientes con la mutación responden mucho más que los que no tienen la mutación, y ya eso lo vimos con mucho detalle, ¿sí? Ok. Entramos a otro predictor, que es la expresión del EGFR. De esta no hemos hablado. Hemos hablado de la mutación, que es constitutivamente activante, que vuelve a la célula tumoral adicta al factor de crecimiento, al receptor, que si usted la bloquea inmediatamente entra en una catástrofe apoptótica, y por eso tiene esas respuestas tan espectaculares. Pero lo que no hemos visto es sobre el número de copias del gen del EGFR normal que haya en una célula.
Y eso hasta el año pasado no tenía ningún significado. Pero como es un curso de actualización, pues es muy importante que lo empecemos a mencionar porque muy probablemente va a ser importante en el futuro inmediato. Y este es un estudio del que hablé brevemente ayer, que es el FLEX, ¿cierto? Es un estudio en donde se comparó el cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el EGFR, más otra pues, quimioterapia normal versus quimioterapia normal en pacientes con cáncer del pulmón. Ese estudio fue marginalmente positivo, recuerden que hubo un mes de diferencia y a nadie le impresionó excepto el expositor. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar y ustedes pueden entender que cuando el punto difícilmente cabe entre las dos líneas, el punto del pointer cabe entre las dos líneas, la diferencia no es clínicamente importante, así sea estadísticamente significativa. ¿Sí? Y miren cómo el punto queda casi sumergido entre las dos líneas, abrazado, pues no cabe. Pero en medio de la desesperación, sí, se empezaron a hacer análisis de por qué una droga tan costosa no es tan buena. Sí, entonces la pregunta la empezaron a hacer y han hecho todas las preguntas posibles. Si hacen rash les va mejor, si se les baja el magnesio les va mejor. Mejor dicho, todas las cositas y encontraron esta hermosura. Aquellos pacientes que tienen mucha expresión de receptor de factor de crecimiento epidérmico responden mejor, ¿sí? Responden mejor los que tienen alta expresión que los que no lo tienen, ¿sí? La diferencia en los bajos expresores es casi nula, ¿cierto? De hecho, un poquito inferior los que reciben el monoclonal, pero los que tienen alta expresión de EGFR tienen una excelente respuesta. Este estudio es injusto juzgarlo como los otros estudios que hemos evaluado, porque en este estudio se incluye la chica fea de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es los carcinomas epidermoides. Recuerden que en todos los otros estudios, los lindos, ¿sí? Los de pemetrexed y los de bevacizumab, excluimos el carcinoma escamocelular. Porque en el uno, porque no sirve, el pemetrexed, y en el otro, porque sangraban, hacían hemoptisis, ¿cierto? Entonces nos quedamos con la chica linda, que es el adenocarcinoma. Pero la fea es bien fea, o sea, el carcinoma escamocelular es, mejor dicho, el equivalente al triple negativo en mama, es un insulto. En el FLEX se incluyeron pacientes con carcinoma escamocelular, o sea que obtener 12 meses de supervivencia en un conjunto de gente en donde además de todo hay cáncer escamocelular no es pequeña cosa. O sea que pienso yo que aquí hay algo y de pronto esta droga no está tan muerta como yo siempre he pensado en cáncer de pulmón. ¿Sí? Y miren ustedes, cuando ya cogemos la chica hermosa, ¿cierto? Los adenocarcinomas, miren la supervivencia mediana que se obtuvo, 20 meses. Y ahí sí nos dejó como medio regados. Sí, ahí tenemos una supervivencia supremamente interesante. Entonces, si usted tiene un adenocarcinoma, que es un alto expresor de EGFR, probablemente le va mejor, ¿cierto? Aquí no sabemos porque esto es un análisis de subgrupo no buscado, esto es desesperación, recuerden. Cuando ustedes no encuentran el resultado esperado, usted va e interroga la data, la tortura hasta que confiese, ¿sí? Y usted le saca cualquier información. Esto hay que corroborarlo, por supuesto, pero por lo menos esta curva de supervivencia es supremamente interesante y lo que para mí es particularmente interesante es que en pacientes con carcinoma escamocelular, la combinación también fue superior, ¿sí? Con un hazard ratio del 0.62, o sea, aproximadamente un 38% de beneficio. Cosa que no hemos visto con ningún biológico hasta ahora. O sea que yo creo que la historia del cetuximab en cáncer de pulmón no está totalmente escrita. Obviamente esto necesita un estudio confirmatorio, ¿sí? El ALK-ML4 creo que es mejor que lo pase porque realmente no vamos a alcanzar. Tumores germinales. Esto es viejo, más viejo que la panela. A mí me da mamera hablar de esto porque finalmente pues como que lo hago todos los días, lo veo todos los días y todo. Ya entré en aburrición pues temática. Pero los tumores germinales existen, ¿cierto? Nos aburren con su existencia porque deberían no existir, pero tienen 3 marcadores que deben ser medidos. Entonces aquí sí les cuento
que si ustedes tienen pacientes con masas en ovario o en testículo, predominantemente en testículo, por favor, midan la beta-HCG cuantitativa, así sean hombres, ¿cierto? Alfa-fetoproteína y la LDH, la deshidrogenasa láctica. Mídanlos siempre, mídanlos a menudo, mídanlo con entusiasmo, mídanlo antes de la cirugía, mídanlo después de la cirugía, mídanlo cada 3 meses y mídanlo hasta 10 años después de que la enfermedad cree uno que se curó. Cuando empiezan a subir, mala cosa, ¿cierto? Casi siempre son recaídas, aunque hay causas de incremento de los marcadores que pueden ser, facticias. Por ejemplo, una muy común que nos enreda el caminado todos los días son esas personas que manejan alfa-fetoproteína un poquito por encima de lo normal y se quedan ahí. Entonces son esas personas, la alfa-fetoproteína va de 0 a 10. Pero no falta el cristiano con cáncer de testículo que le quedó la alfa-fetoproteína en 15. En 15. Y al otro día en 17, y a los 3 meses en 18, y a los 6 meses en 14, y al año en 19, y después está en 15 otra vez, y después está en 16, ¿cierto? Y entonces uno siguiendo a ese paciente muerto de miedo de que de pronto sea una progresión. Nos ayuda mucho el tiempo. Cuando la alfa-fetoproteína empieza a subir y continúa subiendo y sube, eventualmente encontramos un tumor porque hay recaída. Cuando la alfa-fetoproteína está entre 15 y 30 y más o menos se la pasa entre 15 y 30 eternamente, es que ese señor tiene su valor normal por encima del rango normal de los laboratorios, ¿sí? Y hemos tenido eso. Ahora, también hemos tenido, yo recuerdo un paciente que nos ha azotado durante años en Astorga, que tiene una alfa-fetoproteína que arranca así, 15, 30, 90, 270, 2400, 13000, 44000, ¿cierto? Y 0 masa por ningún lado. Y ya cuando va en 100.000 aparece una lesión así retrocrural de 1 centímetro que no es accesible por ningún cirujano, por ninguna cosa. Nos demoramos 8 meses tratando de encontrar, pues de negociar que la EPS y el cirujano se unan en el mismo momento. Sí, y le hacen la resección, se le baja un poquito la alfa-fetoproteína, le damos más quimioterapia y vuelve y arranca 13, 40, 300, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo normal. Entonces, se debe hacer en los pacientes con masas testiculares retroperitoneales o mediastinales anteriores. Recuerden que hay un síndrome de tumor indiferenciado de la línea media que muy frecuentemente tiene marcadores tumorales similares y un comportamiento biológico un poquito similar, de más mal pronóstico, a los tumores germinales. A esos pacientes con masas mediastinales con carcinoma indiferenciado o tumor maligno indiferenciado, bien vale la pena hacerle estos marcadores, porque si sale positivo, pueden ser tratados parecido a pacientes con cáncer de testículo con una buena tasa de respuesta. El pronóstico no es bueno y no se puede decir que sea un pronóstico igual al de un cáncer de testículo común y corriente. ¿Sí? Hay causas de elevación de alfa-fetoproteínas y etcétera. Muy bien. Aquí están las causas en la presentación que va a estar disponible en la web, en la página que la doctora Claudia nos va a decir ahora en 5 minutos. En esa presentación están todas las cosas que pueden hacer que una alfa-fetoproteína, una beta-HCG puedan aumentar. Les cuento, les adelanto que el incremento de la beta-HCG ocurre con el embarazo. ¿Sí? El CA125 en carcinoma de ovario. Esta es una cuestión maravillosa. El CA125 no sirve para tamizaje. Por favor, no lo hagan para tamizaje. Pero si ustedes tienen una masa ovariana en la que no sepan si es maligna o benigna, uno de los estudios que uno debe hacer es CA125. Y si resulta que eso es un cáncer de ovario, el CA125 sí es un buen examen de seguimiento. Ahora se pregunta uno, ¿seguimiento para qué? Y ese es tal vez el problema, ¿sí? Miren ustedes cómo ha sucedido, qué es lo que ha sucedido. Se hizo un estudio en donde las pacientes se les hacía seguimiento del CA125 y si subía,
le iniciaban tratamiento, ¿sí? Y las otras era que se les esperaba que hicieran alguna masa, alguna pepa, ¿sí? O sea, si subía el CA-125, les empezaban tratamiento y a los demás se esperaba que tuvieran un manejo. Miren lo que sucede. Aquellas que fueron asignadas a tratamiento, cuando subían, empezaron tratamiento inmediatamente, tráquete. Y miren las que se les dejó esperar a que apareciera alguna cosa, sí, o sea, que hubiera una buena razón clínica para iniciar tratamiento. Miren el tiempo que se ahorraron de tratamiento, 6 meses. Entonces dice, pero por Dios, ustedes son una parranda de descuidados. ¿Cómo es posible que usted le esté negando tratamiento a alguien cuando usted sabe que esa paciente tiene recaída de su cáncer de ovario? Pues miren qué tan descuidados eran, que la supervivencia de ambos grupos, o sea, las dirigidas por CA-125 o las dirigidas por otras cosas distintas al CA-125, o sea, cuando usted inicia tratamiento como iniciaría en cualquier otra enfermedad, que es que aumente la masa o aumente la citis o tenga alguna cosa clínica, miren ustedes, la supervivencia de ambos grupos fue igual. Entonces, mi inclinación no me la ha permitido ni los pacientes, ni los ginecólogos oncólogos, ni el estamento mundial, ni nada, ¿cierto? Mi inclinación es a no mirar el CA-125. Antígeno de próstata, si a usted le hacen prostatectomía, debe estar en 0, si es radical. Uno empieza a asustarse cuando se sube a 0.2. ¿Ok? Cuando usted le hace una prostatectomía radical y el antígeno de próstata está en 1 o en 2, eso no fue radical, eso fue otra cosa, ¿cierto? Llámese raspadito, llámese lo que sea, ¿cierto? Pero propiamente radical no fue, ¿cierto? Créanme, es radicalmente frecuente, ¿sí? Y si se lo saqué todo, uno habla con el urólogo, pues uno no puede pelear con los colegas, entonces uno dice, sí, quedó muy bien, sí, claro, 2 de antígeno de próstata posoperatorio, ¿sí? Eso puede que hasta les vaya muy bien, pero al final del día no es una prostatectomía radical. Y en radioterapia, cuando se hace radioterapia, como de todas maneras queda tejido prostático, uno admite más o menos hasta 2, aunque David Gómez, nuestro radioterapeuta, también se pone escamoso cuando está en 2. Pero digamos que uno admite hasta 2 nanogramos, o sea, 0.2 por radical y 2. Pero como biomarcador, el antígeno de próstata sí es muy bueno para valorar la supervivencia ante la respuesta de antígeno con pacientes con bloqueo androgénico combinado. Los pacientes que tienen cáncer de próstata metastásico y tienen bloqueo androgénico y responden dramáticamente, les va mucho mejor que aquellos que no responden. Pero grullo, pero por lo menos hay evidencia de eso, ¿sí? Y esto es relativamente nuevo, antes era simplemente un acto de fe. Entonces, si usted tiene un cáncer de próstata metastásico avanzado y inicia terapia de bloqueo androgénico y se baja el antígeno sustancialmente, tenemos muy buen pronóstico. Ahora, esta es tal vez la joya, la corona y también muy nueva del antígeno de próstata, y es esto. Hay un estudio en donde los pacientes con cáncer de próstata metastásico son tratados en forma continua con antiandrógenos versus intermitente. O sea, otros pacientes son tratados un tiempito, les dan descanso para que puedan tener sexo y después, cuando ya pues han calmado goma, vuelven y les inician la terapia androgénica. Resulta que la terapia continua tiene un problema, y es que además de tener poco libido, poco sexo, pues no puede que no funciona muy bien la cosa, ¿sí? Tienen otro problema grande, y es que hacen más infartos, porque el bloqueo androgénico es un factor de riesgo para enfermedad coronariana. Y había la eterna pugna entre los oncólogos y los urólogos. Los oncólogos pensábamos que el bloqueo intermitente era una violación al dictum oncológico, que cómo era posible que a alguien le estuvieran suspendiendo el tratamiento, y eso era una aberración. Y los urólogos decían, hombre Mauricio, pues la gente está viviendo, tenemos que darle una colombinita, porque pues vivir para qué, ¿cierto? Y pues fundamentalmente no quise responder a la pregunta porque yo me pongo en el paradigma de ellos y tal vez les doy un poquito la razón.
pues ya no tenemos que pelear. Salió este estudio, que es un estudio hermosísimo, 1.300 pacientes, y se comparó la terapia androgénica intermitente con la terapia continua, y se encontró que las supervivencias de ambos grupos es esencialmente la misma, 8.8 años, 9.1 años, no había problemas pues, realmente en la supervivencia en ambos grupos, y los pacientes estaban en terapia antiandrogénica un 26% del tiempo, o sea, se ahorraban terapia antiandrogénica durante un 74% del tiempo, lo cual les permitía ahorrarse infartos y ganarse orgasmos. O sea, tenía todo lo que podemos querer en un tratamiento oncológico. Ahora, ¿para qué servía? ¿Cómo sabemos cuándo volver a iniciar la terapia androgénica? Y en ese estudio es cuando el antígeno de próstata específico llegue a 10. Entonces usted los bloquea, los pone abajo, lo más bajo posible. Cuando llegue por debajo de 10, lo suspende, ¿sí? Eso es por unos meses, y después le reinicia. Cuando el antígeno llegue a 10 y vuelve y juega por el número de iteraciones que sea necesario, y con eso se encontró una supervivencia igual, y es un biomarcador importante. Y termino aquí en este último minuto con el melanoma. En melanoma, exactamente, en melanoma hay varios biomarcadores. Esto es tema nuevo para todos nosotros, incluyéndome. En el pasado nosotros sabíamos que melanoma era melanoma y punto, ¿cierto? Pero ya hay muchas cosas con melanoma. Miren ustedes cómo el melanoma en un 50% tiene mutación del BRAF. En un 50%, no todos los melanomas tienen esa misma proporción de mutación. Ustedes pueden observar que es en los denominados no chronic sun-exposed damage, ¿cierto? Pero los melanomas acrales y en general los melanomas comunes cutáneos que nosotros vemos tienen una muy buena proporción de mutación del BRAF, que tiene la misma connotación de una mutación del KRAS, es constitutivamente activada. Ahora, eso no tendría mucha importancia. El más común es el V600E, que constituye el 97.3 de la mutación. Y miren ustedes que hay ya droga, ¿sí? Esta droga no está comercialmente en el mercado. Hay droga que causa, este es un waterfall plot, yo se las explico. Cada una de estas líneas es un paciente, y el número por encima o por debajo es el porcentaje de reducción de toda la enfermedad que tuvo el paciente. Entonces, mire, en estos pacientes, estos pocos, no hubo respuesta, en estos hubo este porcentaje de reducción. Entonces hubo una respuesta absolutamente maravillosa a pacientes que tenían la mutación del V600E con el antagonista de ese medicamento, de esa cosa que es un medicamento que ya va a ser aprobado por el INVIMA y ya va a ser, creo que ya fue aprobado por la FDA. Bueno, con esto quiero terminar y les agradezco mucho su atención.